Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Buenos días. Vamos, buenos días. Y bueno, Buenos vamos a dar inicio Claro a que la sí. sesión del día de hoy. Ya estamos haciendo la grabación de la sesión y quisiéramos dar la voz a Isabel Aguilar para que inicie nuestro segundo conversatorio. Sí, muchísimas gracias, Michelle. Buenos días a todas y todos. Buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Em, voy a, voy a presentarles, no sé si ya están viendo mi presentación. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, ay, Ya se ve, les sí. estoy compartiendo. Muy bien. Gracias. Pues les agradecemos muchísimo su presencia con nosotras y nosotros aquí esta mañana. Es un gusto recibirles como comunidad de práctica Caminando hacia la Paz en este conversatorio. Esta es una serie de conversatorios que hemos denominado Transformación de Conflictos, Justicias, No Violencia Activa y Cohesión Social. Y en esta ocasión vamos a hablar de justicias, ¿verdad? Es el tema que nos convoca. Y antes de entrar en materia, yo quisiera compartir con ustedes por qué estamos haciendo esto, cuáles son nuestros objetivos. Y el primero de ellos es compartir, ¿verdad? Compartir con ustedes saberes, experiencias, herramientas, ¿no? De construcción de paz que nos permitan poder avanzar, poder tener más impacto y más sinergia en este camino. Estas herramientas son de las organizaciones que pertenecen a Caminando hacia la Paz, ¿verdad? Y la idea es compartir con socios, aliados, copartes y personas interesadas en convertirse en constructores de paz. O también, ¿verdad? Quienes ya lo son, ¿verdad? Fortalecer sus capacidades para que se reproduzcan estas acciones y procesos en nuestras organizaciones y también en nuestras comunidades. Esos son los objetivos generales de estos conversatorios. Y bueno, antes de darle la palabra a Michelle de vuelta, creo que vale la pena compartir con ustedes quienes conformamos Caminando hacia la Paz. Estamos en esta comunidad de práctica, Cáritas, América Latina y el Caribe, el CELAC, el Comité Óscar Arnulfo Romero de El Salvador, la Fundación Internacional del Buen Pastor de América Latina, el Centro de Investigación y Acción Social Jesuitas por la Paz, que tiene sede en México, Pax Christi Internacional, Cáritas de Honduras, Cáritas del Salvador, Cáritas Colombiana, FICOMPAS, que es una organización de la Arquidiócesis de Bogotá, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Cáritas de la Arquidiócesis de Acapulco y Catholic Relief Services, o CRS. Entonces, en nombre de estas organizaciones, es para mí pues un gusto darles la bienvenida. Les agradecemos muchísimo su participación y cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier comentario, pues con gusto podremos atenderles y vamos porque esto justamente es un conversatorio. Así es que muchas gracias y aquí le dejo la palabra a Michelle. Muchísimas gracias, Isabel. Voy a compartir pantalla y vamos a dar voz a nuestro querido Gilberto de Cáritas El Salvador. Gilberto, creo que tienes el micrófono cerrado. Bueno, ahora sí, ya me escuchan, ¿verdad? Ahora sí, fuerte y claro. Ok, Gracias. gracias, muy amables. Bueno, como les decía, vamos a este día compartir el tema sobre la justicia y vamos a entrar ya en detalle, presentando un poquito pues también los contenidos y agradecer su participación.
Como lo escucharon la vez anterior, mi nombre es Gilberto Antonio Hernández, también de Cáritas Oficina Nacional, Cáritas de El Salvador, y es un gusto pues compartir con ustedes esta mañana. Bien, a manera de contenido tenemos, primero vamos a ir abordando el tema de la justicia punitiva, o conocida también en otros ámbitos como la justicia restaurativa. Luego veremos la justicia transicional. También van apareciendo ahí los objetivos que ustedes pueden verlos en su pantalla. La justicia restaurativa, ¿verdad?, que también ahí tiene su propio objetivo. De todas maneras, no se preocupen por ir copiando porque este material se les va a compartir en su momento. También veremos algo sobre la justicia social, para finalizar pues con algunas valoraciones relacionadas a lo que nos deja pues este tema que vamos a desarrollar este día. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, tenemos aquí algo sobre Monseñor Romero. ¿Qué nos decía Monseñor Romero en su homilía del 23 de julio de 1978? Él se refería que Dios pues no juzga injustamente, que su poder es principio de la justicia. Decía, miren qué concepto de justicia. La justicia es la manifestación del poder, de un poder no es verdadero si no es justo. El mismo Dios que puede hacer lo que quiere, no abusa porque no puede abusar, porque Dios es justo. La justicia por excelencia y el poder de Dios están como iluminados por su justicia divina e infinita. Juzga con moderación, es la serenidad eterna de Dios. No se impacienta, es el Dios que tiene las riendas de todos los pueblos y de todos los hombres. Por eso su justicia es moderada, es una justicia serena y santa. Esto nos lo dijo, pues, el que ahora hoy es nuestro santo, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. ¿Qué piensan? A ver, brevemente, sobre el tema, ¿qué entienden sobre esto que Monseñor nos plantea? ¿Qué reacción nos genera? Así brevemente, para poder ir adentrándonos pues en el contenido. Una o dos participaciones para que podamos avanzar. Pueden abrir sus micrófonos o también escribirnos a través del chat. ¿Me permiten opinar? Sí, adelante. Sí, pues mire, más que nada aquí la reacción que yo tengo es pues la inmensa bondad de Dios. Él respeta nuestra libertad. Él, a pesar de todas nuestras malas acciones, de nuestro buen comportar, pues Él se mantiene con esa, como dice aquí, con esa serenidad, con esa paciencia, esperando que cada uno actúe de manera equitativa, justa. Y la parte importante, más que nada, que nosotros con nuestra libertad, en diferentes ocasiones, pues la podemos desviar, la podemos, utilizar muchas veces a nuestro beneficio, pero Él está siempre, esperando nuestra responsabilidad, nuestro amor, nuestros valores para saber actuar bien y ser felices, para saber siempre estar incluyendo, siempre estar siendo
esos portadores de paz conforme a lo que Él nos ha enseñado. Ese es mi punto de vista. Ok, muchas gracias. A ver si hay alguna otra participación por ahí. Solo activan su micrófono pues para poderles escuchar. Jean Mendieta tiene arriba la mano. Bien, adelante. Hola, muchas gracias. Pues solamente una reacción a esta homilía en mi compartir con algunas personas víctimas de violencias. De pronto ya no esperan la justicia terrenal, le llaman, ¿no? O la justicia del hombre y de la mujer. Y dicen, ya solo espero la justicia divina, ¿no? Y solamente era como un poco como, o sea, cuando les escucho, a veces les escucho así nada más como, ok, está bien, como a qué se podrán referir. Y digamos, esto que habla Monseñor Romero, no me responde, sino que me deja con más dudas, ¿no? Entonces, cuando las personas víctimas que han padecido tanto dicen, pues ya no creo en la justicia terrenal, pero solamente creo que la que queda es la justicia divina, sigo preguntándome a qué se refieren. Simplemente me conflictúa, me interpela, me hace pues pensar. Eso es todo. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver, realmente nosotros a veces podemos caer en esa tentación también de querérselo dejar todo a Dios, pero también Dios nos da habilidades, nos da nuestras capacidades y nos anima también a buscar la incidencia, porque este es un proceso también de incidir en los sistemas de poder, en las estructuras de poder, a fin de reclamar la justicia. Si ustedes se recordarán en la cita de San Lucas, en el capítulo 8, versículo 2, en la que se nos plantea como aquel juez injusto, ¿verdad? Dice, bueno, yo no le temo a Dios, no le temo a los hombres, pero por esta viuda que me está insistiendo tanto, pues le voy a hacer justicia. Entonces, y Jesús dice, bueno, ven ustedes la actitud de este juez malo, que no es bueno, no le teme a Dios ni a los hombres, pero al final decide hacer justicia. Significa pues que la justicia hay que pedirla, hay que exigirla, hay que insistir, porque de lo contrario, pues no se lo vamos a dejar todos en las manos de Dios, porque entonces los sistemas terrenales se van a conformar en que tienen pueblos sumisos que no reclaman sus derechos, no reclaman su dignidad y por lo tanto, pues vamos a esperar hasta el día del juicio final. Pero no es eso lo que nos quiere decir Monseñor Romero, como lo hemos dicho también en otro momento, que la justicia tampoco tenemos que confundirla como una sed de venganza o de repente como que algo que se me haga justicia desde ya. Todo lleva un proceso y eso pues dice Jesús mismo, bueno, si este juez le hizo justicia a la viuda, cuanto más no les hará justicia Dios todo y cuando lo pidan insistentemente. Yo creo que ahí está la clave de esto que también Monseñor nos quería compartir en esta mañana. Bueno, avanzamos a la siguiente lámina, por favor, Michelle. Bueno, esto es para que podamos, no nos vamos a ir en grupo en este momento, sino que vamos a tratar de responder a estas preguntas, igual como lo hemos hecho en el espacio anterior. Primero, tratando de contestarnos qué entendemos por justicia. Ay, perdón. Sí, voy a Perdón, Michelle, compartir el link. Sí, perdón. Listo. Muy bien. Estamos.
Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es justicia para nosotros? Para mí es ser equitativos y darle a cada quien lo que merece, lo justo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Buenos días. Para mí, pues, la justicia también, ¿verdad? Consiste en darle al prójimo lo que es debido. Y también a la par podemos decir que es la actitud determinada por la voluntad de reconocer a los otros como personas. Mi nombre es José Antonio Puac de Guatemala. Para mí la justicia es un trato igual para todos. No hay personas de primera, de segunda y tercera categoría, sino que todos somos iguales ante Dios. Entonces todos merecemos una justicia justa. Por acá, sí. Bueno, ahora veamos los tipos de justicia que nosotros conocemos, lo que ustedes más escuchan en su lugar, su país, en su región. Pues ¿me escuchan? Sí. Sí, Yo adelante. comparto las definiciones de justicia que expresaron antes y estoy de acuerdo y comparto. Sin embargo, creo que es importante también mencionar que como justicia, bajo el principio, digamos, de realidad y lo que piensa la gente, pues también justicia se ve como el castigo hacia el otro, ¿no? Hacia el otro que cometió algún acto indebido. Y creo que eso es importante mencionarlo porque lo estamos, como le digo, comparto la visión en términos digamos, de que cada uno reciba de acuerdo a sus actos, a su forma de pensar, de sentir y de actuar, pero también en la sociedad pues está comprendido que la justicia es el castigo hacia el otro y más que eso también puede ser el aprendizaje para incluso ligándolo con la conferencia anterior, para la transformación del conflicto. Y eso tiene que ver con la raíz, y la raíz no necesariamente es solo material, sino también es precisamente cultural, espiritual y otras cosas que podrían estar ahí. Entonces me parece como clave también nombrar que esa justicia a veces la vemos desde la parte del castigo. Y eso también incluso pues nos hace ver un poco con la reflexión de Monseñor Romero, de que no es el castigo, puede ser el aprendizaje, la comprensión, la sabiduría que nos puede compartir el asumir la responsabilidad de nuestros propios actos, asumir con grandeza ese libre albedrío. Y en ya aquí la pregunta, es un poco los tipos de justicia, pues está, digamos aquí en el caso colombiano, la justicia transicional. Poner un ejemplo en el marco del conflicto armado o con conflictos armados, con grupos políticos, se le hace estatus político para generar un marco amplio que pueda dar la posibilidad de una jurisprudencia especial para hacer juicio a partir de ese marco especial. Gracias. Muy bien, muchas gracias por su aporte. A ver si hay alguien más por ahí. Otra participación. Alfonso desde Colombia. Para los que creemos en Cristo hay un concepto teológico en el que Jesús, hablando de justicia, dice que para quienes lo seguimos, nuestra justicia debe ser superior a la de los demás, en cuanto que supera, trasciende o llena de un contenido mucho más profundo los términos y las comprensiones humanas para que las comprendamos desde el corazón de Dios, en el que se equipara la justicia con la misericordia y con la compasión, una compasión que es proactiva hacia el otro, hacia aquel que está vulnerable y vulnerado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay una mano levantada. Sí, adelante, De Rosana. Hola, Adelante. buen día. Desde México, León, Guanajuato.
Bueno, hemos visto aquí en México la justicia normal, la punitiva, y aparentemente se empieza a instaurar la transicional. Sin embargo, aparentemente no ha funcionado mucho. Y una justicia para México novedosa, pues es la justicia restaurativa, en la cual, como sabemos, se intenta respetar la dignidad incluso del ofendido y restaurar tanto al ofensor como al ofendido. Entonces, pues, son las justicias que yo conozco. Ok, muchas gracias, Rosana. ¿Y cuál de estas entonces creemos que es la que más se aplica? ¿La punitiva, la restaurativa, la transicional, de acuerdo a nuestras experiencias? ¿Alguna o alguno por ahí de los que no han participado que se anime a compartirnos su pensamiento al respecto o su experiencia? En el chat habían puesto también, Gil, la justicia que ofrecen los gobiernos es el castigo del que ha irrespetado las leyes. Y que para Adriana la justicia era igual a la inclusión. Casta María comenta, se aplica más la justicia punitiva. ¿Y por qué será? Nos preguntamos, ¿por qué será que se aplica más una que las otras? Por las creencias será, porque hemos creído que todo se aprende a nivel de forzar al otro, del autoritarismo. Ahí la letra entra con sangre, por ejemplo, que decimos como que desarrollamos como ese criterio de que es la forma de aprender, no sé, un poquito más de tema de creencias, pienso. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. Cuando nosotros hablamos de justicia, pues prácticamente, así como tenemos este ejemplo acá, igual podemos comparar con otro tipo de edificaciones que para que soporten, para que esto se sostenga, pues debe descansar. En este caso, vamos a hablar de 4 pilares de la justicia. El primer pilar, que es la verdad. El segundo, la justicia. La tercera, que es la reparación, y la no repetición. Estos elementos son comunes tanto se mencionan en algunos casos, tanto para lo que debería ser la justicia retributiva o punitiva, como lo hemos estado viendo, pero en la práctica son como los que más se recalcan dentro del proceso de la justicia restaurativa. Sin embargo, nosotros creemos que estos 4 pilares deberían de aplicarse, o es donde debería sustentarse la aplicación de justicia, porque si queremos justicia sin verdad, eso va a ser difícil, ¿verdad? Porque una justicia que no se fundamenta en la verdad puede caer también en eso de una venganza. Entonces no es justicia la que se está pidiendo o se está aplicando, sino la venganza. Luego, en cuanto a si sobre esa verdad se aplica la justicia en su verdadero sentido, en el sentido no solo jurídico, sino también aplicando el sentido humano, entonces vamos a ver que la justicia se aplicará teniendo en cuenta también la dignidad en este caso, porque, ¿por qué no decirlo?
que también el infractor tiene dignidad y como tal habrá que tratarle. No por ello se le exime de su culpa. Hay que llevarlo también a reconocer su culpa y por eso está el tema de la reparación. Como en ese proceso de reparación también entonces el infractor tendrá que reconocer que ha causado un daño, que hay que trabajar por reparar ese daño, porque eso es lo que ha afectado a la comunidad, es lo que ha afectado a su familia y es lo que ha afectado también el sistema, porque cuando se comete una infracción, pues no solo se ve afectado el infractor, sino que se ve afectado también todo su entorno, ya sea la familia, la comunidad y el mismo sistema en el que se vive. Y luego el compromiso de la no repetición. Bueno, nosotros hoy en Cuaresma estamos hablando también del tema de cuando se va a hacer la confesión, ¿verdad? Los que de alguna manera practicamos todavía, se nos habla de los pasos para llegar a un verdadero arrepentimiento. Y una de las cosas que se nos plantea, pues, es la no repetición, es decir, el propósito de enmienda. No volver a repetir, asumir ese compromiso para no volver a caer en esa situación, para no continuar, pues, generando daño. Estos son los 4 pilares, así de manera muy precisa, pues, porque por cuestiones de tiempo no nos podemos extender mucho, pero creemos que es lo que habría que tener como a la vista de todo proceso, no solo en la aplicación, sino también en la búsqueda de la justicia. Muy bien, pasamos a la siguiente, por favor. Dentro de esto tenemos algunos conceptos claves que creemos que nos pueden ayudar mucho. Luego, hemos dicho que los objetivos de cada justicia, así brevemente, como ya lo veíamos al inicio, el de la punitiva es establecer culpa, juzgar y castigar con una pena y se enfoca justamente en la persecución del delito. De acuerdo al catecismo, pues, de la Iglesia Católica, aquí también vamos a ver un poquito a profundidad de estos conceptos. El catecismo nos dice que la justicia es la virtud moral que consiste en la firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Y para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad, respeto a las personas y al bien común. De estos elementos, ¿qué es lo que podemos, o sea, el trasfondo de la justicia entonces tiene un trasfondo también no solo jurídico, sino que tiene un trasfondo también teológico, ¿verdad? Un trasfondo también pastoral, un trasfondo humano. Y por eso es que en este caso, cuando el catecismo nos está indicando de que se convierte en una virtud también, una virtud es algo que está muy apegado también al ser humano, y en ese sentido, una de las virtudes grandes también es la virtud de la caridad. Si no tenemos caridad, si no tenemos compasión hacia los demás, entonces no vamos a buscar que la pena le ayude. El castigo que a veces se pide no va en la línea de ayudar a la persona, a restaurar a la persona, sino a desfigurarlo más. Y en ese sentido creemos pues que la segunda parte de esta definición que nos da el Catecismo de la Iglesia es muy clave porque nos llama a establecer las relaciones humanas, la armonía que se ha roto. Además, esa equidad en el respeto tanto a la persona, así como al bien común, en este caso para nosotros el bien supremo
puede ser la vida, puede ser la paz, puede ser pues la armonía familiar, porque hemos dicho que no hay pecado. Según los moralistas, dicen algunos que no hay pecado individual que no tenga consecuencia social. Entonces, no pueden haber faltas personales que no tengan incidencia social al mismo tiempo. Luego está la definición de la justicia retributiva también. La justicia retributiva, conocida también como punitiva, castigadora, es aquella basada en el cumplimiento de leyes establecidas por el Estado. Dependiendo la naturaleza del Estado, pues de repente serán las leyes que aplique. Porque, por ejemplo, en la Constitución de la República, no sé si en la de ustedes, pero en el artículo 1 de nuestra Constitución, dice que el principio y fin de la actividad del Estado es la persona humana. Y por lo tanto, le garantizará también el acceso a la justicia, ¿verdad? El acceso a aquellos elementos básicos que le garanticen el bien común, y además le va a garantizar la justicia social, como lo vamos a ver más adelantito. Entonces, pero de repente los aplicadores de la ley, como que esta parte se ve un poco ensombrecida. Y decimos por qué se ensombrece el tema de la aplicación de la justicia retributiva, porque se dice, y yo creo que muchos de ustedes lo habrán escuchado, y Monseñor Romero aquí también era una de las frases que utilizaba, que a veces la ley solo aplica al más vulnerable, como la serpiente que muerde al descalzo. Entonces resulta que en este tema, el tema de la justicia retributiva, muchas veces también se corrompe, porque quienes tienen capacidad para comprarla, pues la compran y luego evaden realmente su responsabilidad. Entonces creemos que en este sentido hay que estar muy atento, hay que profundizar más sobre el tema de qué estamos entendiendo, incluso los aplicadores de las leyes, de los que aplican el castigo, qué están entendiendo realmente por justicia, a fin de que no solo se busque someter a la persona, no solo se busque castigar a la persona al que ha cometido una falta grave, sino también qué se está buscando para el tema con relación a la comunidad. En estos otros temas, pues le voy a ceder la palabra a Gavina, que también pues nos va a compartir lo que sigue. Por aquí vamos a estar siempre. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Un gusto estar con ustedes. Soy Gavina Dubón García. Trabajamos aquí en la Oficina Nacional de Cáritas El Salvador. Somos miembros de la comunidad de práctica y miembros del equipo de educación. Bueno, para conseguir la paz, nos ha dicho también el Juan Pablo II, ¿no? Que tiene 3 pilares. Perdón, Juan Pablo VI. Que descansa en 3 pilares, y uno de ellos es la verdad, es la justicia y luego la paz. Me corresponde hablar sobre la transicional, la restaurativa y la social. Como tienen ahí en pantalla, la justicia transicional es un paso, ¿verdad?, de la retributiva hacia la restaurativa. Entonces esta se plantea como un paso, como un intermedio. Y se refiere, ¿verdad?, a mecanismos concretos para acceder a la verdad, a la reparación y a la no repetición de los daños en periodos de conflicto, represión, delitos, etcétera, ¿verdad? Entonces, en concreto, la justicia transicional es una serie de mecanismos, de estrategias, de procedimientos, ¿verdad?, para
hacer justicia de forma diferente a la retributiva. Y teniendo como ese gran objetivo, ¿verdad?, de buscar la verdad, la reparación y que no se repitan esos daños. Ahí les dejamos un documento a consulta, los 7 principios de Chicago, ¿verdad?, donde hay ampliamente, dijéramos, información como pueden ser de otros documentos al respecto. En relación a la justicia restaurativa, como su nombre lo indica, ¿verdad?, el objetivo principal de ella es que la persona asuma la responsabilidad, que participe en la solución del problema o del conflicto o de la falla, que se integre a la sociedad, que se comprometa a la repetición, a la no repetición del delito hacia otro, y esta también busca la participación. Entonces, ese es el objetivo de la restaurativa o uno de los objetivos. Entonces, como su nombre ahí lo enuncia, restaurar. ¿Qué es esto de restaurar, verdad? A la persona, a las personas, a los involucrados en estas situaciones, en un conflicto, en una violencia, en un daño causado, ¿verdad?, o cometido hacia otras personas o a otro. Es reparadora, es compasiva, reconciliadora, participa, incluye y se habla de responsabilidad y no de culpa. Esta tiene como otra forma de aplicar justicia. También tiene otra manera de ver de ver el delito o de ver el daño, ¿verdad? Y como aquí también siempre nos está llamando a la compasión, que es propiamente, dijéramos, una característica del Evangelio, nos está llamando también al amor, ¿verdad? Nos está llamando también a ver al perpetrador como persona, como hijo de Dios, con dignidad, independientemente de lo que haya hecho, y a esa participación inclusiva de todos los actores, ¿verdad? No solo de, en este caso, del victimario y el Estado, como es en la retributiva. La justicia social tiene como objetivo que toda persona tenemos derechos a acceder a lo necesario para permitir vivir en pleno potencial una vida digna según Dios lo dispuso. Dios nos dio la creación para que la administráramos, para que la produjéramos, nos alimentemos, para que podamos sanar, es nuestra casa, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo también de estas iluminaciones, dijéramos, para la aplicación de la justicia social. En otras palabras, ¿verdad?, se entiende y se enfoca generalmente a la repartición justa y equitativa de los bienes básicos y necesarios para el desarrollo, el desenvolvimiento de una persona, como por ejemplo su bienestar social, la educación, la salud, los derechos, etc. Si hubieran algunos comentarios o preguntas al respecto en lo que se ha planteado, y si no, proseguimos a la otra parte. Yo quisiera, digamos, ¿Sí? hacer un aporte en el sentido de que, digamos, yo soy de Guatemala y la justicia aquí se aplica solo para los ricos y para los pobres no. Eso también han expresado la conferencia episcopal. Una. Sí. La otra es de que también nosotros decimos que nos han aplicado el monismo jurídico, o sea, solo es una parte. Necesitamos, para que haya armonía, el pluralismo jurídico. ¿Qué significa eso? Que se aplica el sistema jurídico nacional, el sistema jurídico internacional y el sistema jurídico maya. Entonces, eso nos permite una armonía en las resoluciones, una armonía en la sociedad en general. Pero en este sentido, quienes pueden pagar sus abogados, pues pueden salir, pero los pobres, los indígenas. Entonces, aquí en Guatemala hay una situación bastante fuerte, en donde no hay justicia en sí, en todo.
y la iglesia ha aportado elementos interesantes para la formación de los dirigentes catequistas delegados de la palabra, para que de verdad se pudiera, digamos, protegerse, o lo que nosotros decimos, si no conocen sus derechos, ¿cómo pueden defenderse? Es necesario conocer, tener conocimiento del derecho nacional e internacional, porque también nosotros nos ayuda mucho los derechos internacionales, como el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Yo lo tomo esos dos instrumentos como el actuar del buen samaritano, ¿verdad? O sea, que sí se preocupa por el prójimo, sí quiere dignificar a las personas y como decía también, en la sinodalidad tenemos que caminar juntos para buscar la justicia para todos. Todos somos hijos de Dios y todos necesitamos pues un camino de convivencia más armónica. Pero en Guatemala no hay justicia para los que pagan. Y ahorita la justicia en Guatemala está atrapado, digamos, están atrapados por ciertos sectores que no ayudan en nada, están, digamos, estrangulando de nuevo a la población. Y aquí en Guatemala se dio un conflicto de 36 años de guerra, en donde la iglesia, digamos, aportó y trabajó también, digamos, un informe sobre la recuperación de la memoria histórica. Ese instrumento clarifica mucho cómo fue que se dio todas las situaciones. Entonces creo que también hay que trabajar lo que se llama ahora el litigio estratégico para ilustrar mejor a los jueces. Hay que hacer, digamos, algunos documentos específicos para esto. Entonces yo creo que la justicia en Guatemala no la tenemos. La tienen otras, solo un pequeño grupo la que disfruta de la justicia, pero la mayoría no. Gracias, hermano. Creo que me evoca, dijéramos, a unas frases de Monseñor Romero, cuando decía también en El Salvador, no solo en Guatemala, hermano. Decía que la justicia muerde al más descalzo aquí, en El Salvador. Es lo que usted está diciendo, ¿verdad? Eso no es justicia, porque la justicia es para todos, no solo para un grupo privilegiado, ¿verdad? Y lo otro, por eso les planteamos nosotros que según la iglesia, ¿verdad? La justicia debe de respetar a la persona y verla como con dignidad, con esos derechos, ¿verdad? También se decía que debe tener equidad, que debe de buscar el bien común y esto de la armonía. Entonces, eso se aplica para toda la justicia. Y cuando preguntábamos cuál es la que más se aplica, ¿verdad? Realmente es la retributiva, y la retributiva a un sector, como usted lo ha dicho. Lo demás son procesos. La justicia restaurativa no es nada nuevo tampoco, ¿verdad? Es de por allá de la década de los 70. Sin embargo, ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Por qué no se conoce, no se ha formado a las poblaciones, no se ha formado a las instituciones y mucho menos se aplica, ¿verdad? Porque tiene una visión, porque tiene, dijéramos también, toda una serie de elementos que los estados no están dispuestos. Pero lo que usted plantea se da, yo diría, no solo en Centroamérica, ¿verdad? Ese tema de la exclusividad, de corrupción, etc. No sé si alguien más quiere opinar o si no pasamos al siguiente, Michelle, por favor. A ver un poco las diferencias, ¿verdad? Aquí estamos viendo ya, adentrando a este tema entre la justicia punitiva y la restaurativa, ¿verdad? Ya dijimos que la punitiva, ¿verdad? Busca establecer un delito, ¿verdad? Ver el acto que violentó la ley, que estableció el Estado, ¿verdad? En el cual la persona se ve como víctima. Y es la persecución del delito, ya lo habíamos dicho, y que se aplica, ¿verdad? A un sector pudiente que tiene dinero, que paga jueces, ¿verdad? Eso no es justicia, eso es corrupción, ¿verdad? Y la restaurativa, ¿verdad? Que se habla de un conflicto, ¿verdad? Que hay un acto, se ve como un acto en contra de las personas, o puede ser de la comunidad, y que tiene un enfoque más humano en que se trate el daño, se ve no la víctima, sino se ve a personas, ¿verdad? Con derechos, con deberes, con dignidad, y que provoca, ¿verdad? Que
se quiebren las relaciones, se construyan las relaciones, es aquí. Aquí hay un error. Se construyan las relaciones, ¿verdad? Entre el infractor y entre el que ha sido víctima, la comunidad, y luego es un aporte a la sociedad. Como decíamos, son procesos, ¿verdad? Y que desde la visión punitiva se divide claramente, ¿verdad? Se ve esa exclusión, se ve la persecución, se ve como una actitud de venganza, ¿verdad? Crea conflictos, ¿verdad? Entre los implicados. Por otra parte, desde la perspectiva de la restaurativa, ¿verdad? Se busca reconstruir las relaciones, aportar a ese tejido social roto, al reencuentro, a la búsqueda del bien común y a contribuir a la paz. Eso es un poco las diferencias que nosotros miramos entre una y otra. De hecho, entrar en estos procesos es tarea de todo, ya lo decía usted. Hay que leer, hay que formarse, pero también yo quisiera decir algo. A veces esperamos, igual que la paz, que sean los gobiernos, que sean los estados, ¿verdad?, quienes la traigan como una varita mágica, ¿verdad? Y realmente estos procesos se pueden aplicar en lo cotidiano, en nuestro medio familiar, en nuestro medio laboral. Desde las comunidades hay experiencias, tal vez ya de algunas comunidades que lo han aplicado. En ese sentido, dijéramos que también tenemos que ir contribuyendo a ello desde este momento, ¿verdad? No esperar que otros sean los que empiecen. Y luego esta evangelización que usted decía, esta formación a las estructuras, la iglesia también nos manda, ¿verdad?, a evangelizarlos, a humanizarlos, a hacerles una formación más del corazón, ¿verdad? Y a no ver la justicia o confundirla con la venganza. Continuamos, Michelle, por favor. Ahora vamos a hacer un trabajo de grupos. Michelle nos va a ayudar en esta organización en donde buscamos que compartamos las experiencias o prácticas sobre la implementación de la justicia restaurativa y cuáles resultados hemos obtenido. Esa es la pregunta. Cada grupo, ¿verdad?, pone a un moderador, pone a un relator y escoge una experiencia para venirla a socializar en el plenario a continuación. Para ello vamos a tener unos 20 minutos y Michelle nos va a ayudar con la organización de los grupos. Perfecto, Dina. Como somos 36 personas, no sé, ¿quieres que dividamos entre 5, 6 o de 6 10? grupos. ¿6 personas en cada grupo? ¿O un poco? 36, 8, 16. 5 grupos de 7. 5 grupos de 7, 5 por 7, 35, no va a quedar ahí. Perfecto. Entonces, si nos ayudan a copiar la pregunta, de todas formas yo se los enviaré a los grupos para que todos lo puedan tener. Y voy a dejar de compartir para hacer los grupos. Ahí va. Como va a estar uno hablando y volteando de para acá. Listo. Perfecto, ya se están yendo todos. Voy a tomar la pregunta para enviarla a todos. Listo, Dina, ya estamos todos y todas de vuelta. Tienes el micrófono cerrado.
Gracias, Michelle. Entonces ahora vamos al plenario, ¿verdad? Nos dieron el orden de los grupos. El grupo 1, por favor, tiene 5 minutos para exponer su mejor experiencia en el grupo. En el 1 se encontraba, por si estaba perdido, creo que estaba Casta, María, Alex, o los hermanos del Buen Pastor, Jean, Leo Zárate, son los que recuerdo. Adelante. ¿Quién es la relatora? ¿O el relator? No se oye. Grupo 1, Casta. La relatora es Luz. Adelante, por favor. Hola, dejen abrir la cámara, permítanme. Gracias. Ay, bueno, nosotros aquí en este grupo comentamos desde lo personal también en las escuelas del perdón, pues que nos queda claro, como teóricamente se puede decir, que esta justicia es pues escuchar desde la verdad. A ver, permítanme, dame bolas aquí poquito, permítanme tantito. Pues que es darle como con dignidad tanto al ofensor como al ofendido, esa reconciliación, ¿no? Verse como personas, y primero está el perdón. Para llegar a una justicia restaurativa, pues primero está el perdón, para que así la persona que ofendió pues sea perdonada por el ofensor y lleguen a una también como pues restauración, ¿no? De esa relación, de esa confianza, o pues será como sea, ¿no? Ya sería como ahondar en las formas de reconciliación, sería otra cosa, pero desde la dignidad de cada uno, de cada persona, tenerlo, ¿no? Pero luego nos compartieron también desde los pueblos indígenas cómo es que ellos resuelven estas faltas de la persona, que no solamente es hacia otra persona, sino que está involucrada la comunidad, ¿no? Cuando alguien comete una acción negativa, no solo afecta a otra, sino a la comunidad, se desequilibra la comunidad. Entonces nos platicaban que en estos pueblos lo que hacen es que se llama a la persona que hizo, bueno, claro, son delitos menores, por decir algo, un robo de una gallina. Entonces se llama a la persona, se investiga, que esto es un poquito encontrar la verdad, qué lo movió a hacer eso, ¿no? Y al encontrar pues ya la causa, bueno, pues se llama a repararla. No sé si hubo un robo y repara ese robo, pero si esa persona robó porque de veras tenía una necesidad, un hambre, pues a lo mejor la persona a la que se lo robó dice, pues toma, cómetela, ¿verdad? Entonces, bueno, qué bueno que pudiera ser así de sencillo en nuestros pueblos, con nuestras leyes. Pero mejor me lo hubieras pedido, le dije, no me hubieras robado. Exacto, pero ya en la justicia, pues de lo que son las leyes en los países, se vuelve muy complicado, ¿no? Porque bien decían, pues están las personas que son beneficiadas por la justicia, y nombraban de algunas situaciones de reparación de daño, pero que dicen hasta dónde fue la reparación de daño, porque nos nombraban una situación de los militares en Guatemala, que se les hizo un juicio de pues todos los atropellos que realizaron, y se hizo de una familia a la que desaparecieron, y digo que, bueno, que a un chamaco desapareció, no se encontró. Entonces, bueno, se les hace un juicio y se les da una retribución monetaria a la familia. Pero dicen, ¿hasta dónde un dinero va a reparar? Y ellos quedan libres totalmente. Entonces ahí
pues la justicia no llega, no está, la hacen aparecer como si fuera restaurativa, pero no. Igual en otro ejemplo que dieron de aquí de México, la línea del metro, la línea 12 del metro, donde pues se murieron muchas personas y bueno, pues les dieron también un dinero a las familias. Pero ¿y quién asumió esa responsabilidad? ¿Dónde están los responsables, no? Entonces, pues es lo que a grosso modo vimos y una de nuestras compañeras reflexionó esto, ¿no? Cómo en nuestras leyes, cómo en nuestros sistemas legales, que no son los de los pueblos indígenas que tan bonito arreglan las cosas, cómo se puede aplicar la justicia restaurativa. O sea, nosotros en el grupo no vimos así como que alguien tuviera una experiencia ya fuerte de cómo aplicar una justicia restaurativa, sino que lo vimos así como lo que les platiqué, como que hacen, que reparan y quién sabe, ¿verdad? Y déjenme ver aquí nada más. Bueno, hay algo más ahí, pero ahorita no me acuerdo, que compartió otro compañero. Bueno, perdón, sería ahorita como eso. No sé si mis compañeros del grupo quieran completar algo si se me pasó. Gracias. Muchas gracias, Luz. ¿El grupo quiere complementar algo? ¿Pedía la compañera? ¿O pasamos al 2? Grupo 2, por favor. Bueno, pues yo sí me encontré con muy buenas noticias. La primera que habló fui yo y dije que en México no había nada, pero resulta que sí hay, y eso me dio mucho gusto. Estoy tan desilusionada de todo lo que pasa que ya veo mal. Pero bueno, Nelson nos comparte, Nelson pertenece al CIAS por la Paz y que se dedica a la reconstrucción de tejido social. Él en Monterrey hizo o hace un trabajo de reconstrucción de tejido social, pero también está aplicando una técnica que es, bueno, ya creo yo muy conocida dentro de la justicia restaurativa, que es los círculos familiares. Entonces ellos a través de los círculos familiares pueden aplicarlo. Anteriormente era pues de otra forma pues la concepción del círculo familiar, pero ahora están intentando aplicarlo para infracciones de tipo más bien familiar, ¿verdad? No sé, el alcoholismo, la droga, y pues lo importante en este caso es que las personas asuman, porque ese es ahora sí que el requisito indispensable de la justicia restaurativa, ¿verdad? Asumir la responsabilidad y que no se repita. Entonces, bueno, pues a mí me dio muchísimo gusto. Solamente lo han aplicado para infracciones menores, claro, y se intenta restaurar el daño todo el tiempo. Yo le pregunté que si aparte intervenía de alguna manera, porque en justicia restaurativa de alguna manera también interviene los sistemas de justicia institucionales, y me dice que sí, que hay el sistema de justicia cívica con el cual interviene en este tipo de resolución o transformación de conflictos. Luego, a grandes rasgos eso, y luego también nos comentó que este tipo de círculos familiares y este tipo de reconstrucción de tejido social ya se trabajaba en Terán y Tancítaro, que son comunidades de Michoacán. Entonces, pues también ahí se empezó los primeros pasitos así para lo de la justicia restaurativa. La verdad, para mí fue una sorpresa muy bonita. Y bueno, también Francisco, desde Aguascalientes, también dice que allá aplican a través de los círculos familiares y que se enfocan a buscar el bien común, ¿verdad? O sea, no están enfocados a ver al culpable y el daño, sino a cómo la comunidad se puede restaurar. Espero, Francisco, que lo haya yo dicho bien. Y obtener la confianza de las personas en estos círculos familiares para
restablecer las relaciones, que finalmente es lo que se pretende, creo yo, que en muchos ámbitos, como sería el de la justicia restaurativa, como es en las escuelas del perdón y la reconciliación, lo que queremos es volver a restablecer las relaciones porque es lo que está roto. Martita nos habla del Salvador y pues bueno, ella dice que así formalmente no están establecidos, pero van transmitiendo valores como la responsabilidad en jóvenes, ¿verdad? Para que puedan ir avanzando en ese sentido. Y pues a grandes rasgos creo que fueron las participaciones que fueron en mi grupo. Y pues yo puedo decir muy brevemente que a veces la justicia restaurativa se da de manera como natural, como personal. Y relato muy brevemente un caso mío. Una de mis hijas le chocaron por detrás el coche, llegó el seguro del coche de nosotros, había chocado detrás de eso porque estaba mi hija parada en un alto cuando le dieron el alcance y bueno, hubo como una carambola total. Llegamos nosotros al accidente y nos dieron unos formularios para ir al hospital y llevar a mi hija al hospital. Y ni más nos volvimos a acordar del asunto. Resulta que tiempo después, como una semana o un poquito más, nos habla una persona y se presenta como la vecina del señor que nos golpeó el coche y nos dice, resulta que el señor está en la cárcel, dice, porque él obviamente que no puede restaurar ningún daño, pues es una persona sumamente humilde, era un trabajador, la camioneta que traía se quedó sin frenos y era de una empresa, etcétera, o sea, mil situaciones que para nada nos hubieran, ni siquiera sabíamos que estaba en la cárcel. El señor vivía solo con sus hijitos, chiquitos, y uno de ellos lo tenía que llevar al CRIT porque era de las personas que tienen capacidades diferentes. Bueno, cuando nos enteramos nos dio tanta culpa porque pues ni siquiera, no volvimos a pensar en eso, ¿verdad? El seguro lo arregla todo y ya bueno, nos movimos y dentro de lo que cabe se pudieron resolver algunas cosas, pero es lo que pasa a veces cuando no nos enteramos qué pasó con el ofensor. Un malvado que me molestó porque me quitó tiempo para ir a componer, que me causó daño a mí y a los míos, pero nunca nos enteramos de lo que pasa detrás. Entonces, bueno, pues un pequeño relato de una justicia restaurativa personal. Bueno, pues con eso termino. Gracias. Gracias, Roxana. Muy ilustrativo. Yo veo la mano levantada de Nelson García, ¿decías? Sí, muchas gracias. Es un comentario nada más muy rápido. ¿Sí? Pues sí, ya lo puse también en el chat por si no había oportunidad de platicarlo, pero aprovechar para saludar a los amigos que están aquí de Telar AC, que es esta asociación civil con la que somos hermanos y trabajamos en Monterrey. Somos especialistas ambas instituciones en reconstrucción del tejido social y como les decía en el grupo, ¿verdad? El crédito en la mayor parte es de ellos, porque ellos son quienes han acompañado el proceso. A nosotros nos tocó compartir el método y acompañar en algunos momentos, pero quienes, digamos, han estado presentes en todo el proceso de este caso de justicia restaurativa en la instancia de justicia cívica de San Nicolás, pues han sido Telar AC. Entonces, pues también les mando un saludo. Aquí están Hugo, está Belia. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Vamos al grupo 3. Perdón, se me olvidó eso. Grupo 3. Grupo 3. Nuestra relatora. En el grupo 3 estuvimos José, Hugo, Zaira, Gavina, María, Colombia, México, Ecuador, Salvador, Guatemala. Estuvimos escuchando y bueno, les compartimos parte de lo que escuché. De Guatemala, entonces nos hablaban de que estaban en ese camino de una justicia que pues se podemos llamar tradicionalmente llevada, donde el 83% de la población indígena no estaba viviendo esa equidad a nivel de la experiencia de justicia.
a diferencia de un 17%, que es una minoría de los mestizos o ladinos. De todos modos, está haciendo esta justicia tradicional, ya está dejando, transicional, perdón, esta justicia transicional nos está llevando a la separación ya de un juez que antes era juez, investigador, parte. Ya en este momento ya los juicios, se hacen unos juicios orales donde están separadas las instancias de investigación del que juzga. Se llevaron casos ya, por ejemplo, de comisionados militares, patrullas de policía, fueron llevados a justicia, casos como de mujeres violadas, y que esto también ha generado, pues, todos estos procesos, estas luchas, una necesidad muy profunda a nivel de la atención psicológica, porque quienes pues se ven implicados van viviendo los miedos que implica estas luchas, se ven en la sumisión, en la desconfianza, entonces que sería una propuesta desde allí seguir trabajando esta parte. De México también nos contaban que pues una visión como la que decía Rosana, que o sea, se ve como esa justicia más fuerte, punitiva, con corrupción, impunidad. Sin embargo, nos hablaban de una experiencia en Monterrey donde se está como gestando un modelo de justicia que le llaman cívica, que ya son como unas aproximaciones a esa justicia restaurativa. En el caso, los tribunales están llenos de pequeños casos que tienen que ver con lo administrativo, entonces se lleva a las personas a que restauren a través de capacitaciones sobre algunos temas que están relacionados a esto mismo, o a realizar obras para la comunidad. En esto también han involucrado el tema de los círculos restaurativos familiares, donde se integra al ofensor con su familia para hacer estos procesos de transformación de conductas. También hablábamos en otras experiencias, pues también se tienen los círculos restaurativos con catequistas, familias y otros. También nos hablaba Gabina como el ejercicio de esta experiencia está en la formación de agentes de pastoral, personal de Cáritas, de la regional de Cáritas, la creación de un manual de prácticas restaurativas similar al ejercicio que escuchamos de los círculos familiares. Y este material está disponible, de una vez hago la cuña. Esto fue lo que alcancé a escuchar, pero mis compañeros, o si tienen preguntas, mis compañeros que nos hicieron esta narración pueden completar. Gracias, Adriana. Veo dos manos levantadas, la de María y luego Estefanía. No sé si es que tienen preguntas al grupo o es otra cosa, porque nos faltan dos grupos todavía. Sí, bueno, primero quería pedir disculpas porque no sé, tuve problema con la comunicación. Yo estaba dentro del grupo número 3 y quería compartirles algo algo de experiencia de aquí a nivel de Ecuador. En el tema del grupo 1, de lo que mencionaba a relación de la justicia indígena, aquí se maneja de otra manera. Por ejemplo, nosotros nos manejamos como el suma causal, que es no robar, no mentir, no ser ocioso. Entonces, si se viola dentro de las comunidades, por ejemplo, aquí el tema de robo de ganado, el abigeato y todo eso, entonces aquí sí se aplica lo que es el tema del castigo propio de las comunidades, como es el baño con agua, la utilización de ortiga, o sea, es como una manera de dar un ejemplo a toda la comunidad para que no se vuelva a cometer eso, y posteriormente se le remite ya lo que es a la justicia ordinaria, que se puede decir. Eso como acotación que quería comentar. Muchas gracias. Gracias. Estefanía. No, era un aplauso. Es que ella Ay, por ahí dijo que tenían un material disponible y yo aplaudí. Gracias. Fue Ok. momentáneo y solito se quita. Gracias. ¿Vamos al cuarto grupo entonces? ¿Relatora o relator del grupo 4? Sí. ¿Delia? Sí, gracias. Bueno, les comento que en nuestro grupo
dos personas como fueron José Suárez y Sara iban llegando. Entonces no escucharon la primera parte, pero Sara nos compartía, ella es mexicana, José también, son mexicanos, de Tepic, y ella pertenece a un centro de escucha, trabaja en un centro de escucha. Y nos compartía que para ella es muy importante el tema de justicia restaurativa, porque es lo que conduce a la paz. Están en búsqueda de otras propuestas, que justo ayer encontró la página de Facebook del CIAS por la Paz. Entonces, pues ya le platicamos la experiencia que nosotros hemos tenido con el trabajo que realizamos. Como comentó ya Nelson, somos hermanos, hermanas. Y bueno, ahorita comento la parte otra. En el caso de Elizabeth, ella nos comparte que es de Honduras y también trabaja en la pastoral social y están por implementar dentro de las parroquias lo que vienen siendo los centros de escucha. Está el compañero de Haití, que su nombre es un poco complicado, pero voy a ver si lo puedo. Malver Charles, se apellida Charles. Y él nos comenta pues también toda la situación que tiene, todas las necesidades de paz que tiene Haití. Y platica sobre la experiencia que ellos viven en lo que viene siendo el método del GAM, que es el Grupo de Apoyo a Mujeres. Y comentaba sobre una experiencia que tuvieron al final, un testimonio de una chica que tenía conflicto con su papá. Y después del ejercicio que han llevado en el GAM, ella dijo que iba a platicar y a reconciliarse, a perdonar y a reconciliarse con su papá. Entonces ese es un caso de éxito para ellos. Y pues yo les comentaba del trabajo que estamos realizando desde Monterrey junto con CIAS por la Paz, que aquí están Nelson y Ana Cari, que son quienes más han estado acompañándonos, y platicábamos sobre, que ya lo han mencionado, ya no lo voy a mencionar, todo el trabajo de los círculos familiares que hemos estado realizando. Les platicábamos la experiencia también que lo hemos hecho, círculos restaurativos en las escuelas, y cómo van cambiando la relación de los jóvenes, de las niñas en estos lugares. También les compartía, bueno, pues del trabajo que nosotros estamos haciendo desde las parroquias. Un caso de éxito son las comunidades del buen convivir en una parroquia, y les decía a tanto a Elizabeth como a todos, ¿verdad? Pero ellas que están trabajando más desde la parroquia, que pues es algo que nosotros podríamos compartir la experiencia también con ellas. Con ellas y con todos, ¿verdad? Yo ya me adelanté, Hugo. Y bueno, pues son de las cosas que vimos en nuestro grupo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El grupo 5, por favor. Relatora del 5. Estar ahí. Sí, muy buenos días a todos y todas. En Adelante. nuestro grupo tuvimos 2 intervenciones, una, la experiencia de Colombia a cargo de Alejandro García. Él nos comentaba que la negociación de la paz o este proceso de paz en Colombia para ponerle fin al conflicto, ¿verdad?, armado interno, ha dejado bastantes actos de perdón, ¿verdad? Que no solo han sido documentos, y él compartía que hay informes, hay libros, hay podcasts, hay videos, hay fotos, hay festivales que buscan o tienen como objetivo, ¿verdad?, ir construyendo una sociedad con mayor escucha y mayor reconciliación para poder seguir adelante. También él comentaba de que en el marco, ¿verdad?, de todo este proceso de paz en Colombia, está la Jurisdicción Especial para la Paz, donde se tratan estos temas del conflicto armado con las FARC, en el proceso de recuperación de la memoria y los daños, ¿verdad?, que ha dejado el conflicto.
los compañeros comentaban de que uno de los resultados que se ha visto con este proceso es que ha habido una toma mayor de conciencia generalizada, ¿verdad? De la complejidad que implica mantenernos en un conflicto, pero también comentaban que ha generado también tristeza que se hayan detenido o que ciertas ideologías que han llegado como al poder o a diversas instancias estén cerradas como para continuar enriqueciendo estos procesos que han venido desarrollándose como resultado de estos acuerdos o a los que se llegaron, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, mis compañeritos me pueden apoyar porque yo trataba de anotar el montón de cosas y si algo me quedó atrás, pues ellos tal vez puedan más adelante terminar este punto. Luego, otra de las intervenciones que hubo fue más acá, hacia El Salvador, de Evelyn Díaz, que compartía ella de que el país en la actualidad está viviendo un retroceso. En El Salvador se firman los acuerdos de paz en 1992, en donde se logran, ¿verdad?, diferentes conformaciones o creaciones de organismos que están en función de atender a las víctimas de guerra. También se logra una ley de protección para la niñez y la adolescencia. Ella comentaba que a nivel personal, ella puede dar fe de que los primeros 5 años sí se empieza a vivir todo este tema de ir buscando la reconciliación y fortaleciendo ese tejido social que había estado dañado y que queda con dolor después de toda la guerra. Se empiezan a verse como mucha apuesta, ¿verdad?, a la educación. Sin embargo, en la actualidad se ve un retroceso en este sistema de acuerdos de paz que se habían logrado en ese momento. Y también hay un estancamiento en la progresión de estas acciones y por eso también veíamos o veía ella y comentaba de que hay este tema que lo vemos como algo que puede no tener relación, pero es la causa-efecto de no haber vivido una transición, una restauración, un manejo del dolor oportuno, y es el tema de las pandillas, ¿verdad? Ella comentaba de que como no se dio un seguimiento apropiado, adecuado, ¿verdad? Oportuno y genuino en las comunidades, viene todo un oleaje, una, como ella lo mencionaba, enajenación a la juventud que había quedado en ese momento muy inestable emocionalmente a nivel de identidades. Entonces viene todo este fenómeno de las pandillas, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Y ahora El Salvador vive en un régimen de excepción. En su momento por un mes, ya vamos sobre el año de estar viviendo en este régimen, pensando que solo de manera punitiva podemos lograr llevar a las comunidades la sanación y la justicia. Entonces, aquí me quedaría con los 2 casos que presentamos en el grupo. Si, como les comentaba, si alguien del equipo quisiera reforzar algo, pues bienvenido. Gracias. Gracias. ¿Alguien más va? Sí, sí. Yo quisiera agradecerle a Saray por la relatoría y tal vez sumar un punto y es una reflexión final interesante de compartir, y es que todos estos procesos de justicia tal vez han apuntado hacia el tema de la resolución del conflicto armado, pero no han logrado transformar el conflicto de raíz. Y eso es lo que tal vez un poco en el caso colombiano se está apuntando como propuesta política y de sociedad de las reformas que logren garantizar la justicia social y ambiental. Un poco las deudas que quedan también en el caso de El Salvador, ¿sí? Y es también un poco lo que, incluso ligando todo el proceso a un compartir que nos hacían en un foro, una organización de Chile, el año pasado en diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, y era comprender el estallido social de Chile, y decían, es que el estallido social de Chile no fue el alza del transporte público en el gobierno de Piñera, sino viene precisamente desde la dictadura de Pinochet, sin la apertura democrática,
una especie de válvula de escape, pero todo el problema de fondo, de base, del modelo neoliberal de privatización, de injusticias, pues se sigue acumulando y acumulando y es lo que viene a resolverse o digamos a generar ese estallido social. Entonces comprender un poco desde esa perspectiva las diversas dinámicas nos da la amplitud del por qué se originan o esas causas de los diversos conflictos y cómo la justicia ha apuntado sobre todo a un tema de una paz negativa, lo hablan de algún modo, porque no resuelve esas grandes injusticias sociales, ¿no? Hacia la justicia social, que es un poco lo que apuntaba también aquí en el taller. Listo, gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, creo que vamos cerrando la ronda de las presentaciones. Ha habido como mucha riqueza. Creo que Alejandro nos compartió muy bien toda la experiencia que se tiene en Colombia, ¿verdad? Y que vista así, son como los que, dijéramos, la han logrado llevar desde lo comunitario un poco hasta las instituciones. Y en esos ámbitos, ¿verdad? De la resolución de un conflicto armado y de conflictos sociales. Guatemala, que nos presentó desde el enfoque de los derechos humanos y las poblaciones indígenas. México, que nos ha presentado, ¿verdad? Desde los círculos de familia, comunidad, educativos y desde la pastoral de acompañamiento, ¿verdad? Con esos procesos de perdón que han trabajado esta temática. Y luego creo que hay como otras experiencias, ¿verdad? En la línea de formación. ¿Qué podríamos decir, verdad? De que justicias, hay un montón de justicias, ¿verdad? Aquí hemos visto 5, 6 con la del Evangelio, y nos salió la justicia cívica, ¿verdad? De esta experiencia también de México, y hay otras. 2, que podríamos decir que la más aplicada, ¿verdad? Hasta el momento ha sido la punitiva, pero que ya hay esfuerzos, son procesos, y que las experiencias nos han dado muchas luces de por dónde ir. También que se puede trabajar, como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Desde la familia, la comunidad, las instituciones, lo social y lo estructural. Y que no esperemos que va a venir desde allá arriba, ¿verdad? Las transformaciones pueden darse de abajo, pueden darse de en medio y algunas veces vienen desde allá. También se comentaba en el grupo, creo que aquí salió, ¿verdad? La necesidad también de la sanación personal, familiar, comunitaria y social. Creo que ha sido un punto también muy rico. De hecho, la justicia restaurativa, ¿verdad? Se viene planteando como una respuesta a la resolución de los conflictos, de guerras, conflictos sociales, entonces a las violencias, también, ¿verdad? Todos esos procesos de crimen organizado. Entonces creo que responde a eso. Entonces, si no hubiese algún otro comentario alrededor de esto, pasamos a algunas valoraciones. Estas ya son valoraciones, otras valoraciones que nosotros traíamos. Agradeciendo a cada uno de ustedes también por esa riqueza. Adelante, Michelle. Bueno, algunas de las valoraciones que nosotros hacíamos era esta, que la más aplicada es la punitiva, ya lo dije, ¿verdad? ¿Y por qué, verdad? Porque los estados no tienen la voluntad política y no tienen como centro a la persona humana y el bien común, ya se ha dicho. También tenemos una cultura, ¿verdad? De juzgar, de acusar, de venganza, ¿verdad? Que bueno, queremos que, como se planteó, ¿verdad? El que nos ha ofendido vaya a la cárcel y se pudra ya, ¿verdad? Eso es también cultural y bueno, lo traemos en la sangre, ¿verdad? Y los estados se han encargado de eso y a veces también la religión. Luego que la justicia la confundimos, ¿verdad? Con esa sed de venganza y hay una distorsión entre lo que es la justicia y lo que es la venganza. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando se va a los juzgados a un caso, ¿verdad? A veces los aplicadores de la ley ni han sanado sus heridas, ni han sanado sus traumas, y allí, ¿verdad? Como que también hay esa sed de venganza. De los aplicadores como de los que también hemos sido víctimas.
Luego, históricamente, ¿verdad? Los aplicadores de justicia se han deshumanizado, pues, y eso lo vemos en el caso de El Salvador, una gran corrupción. Creo que en Centroamérica, no por gusto, tantos presidentes están presos, ¿verdad? Hay, dijéramos, el sistema judicial se ha dejado sobornar también. Luego, la justicia restaurativa, ¿verdad? También, no es nueva, como lo decíamos ya, viene de la década de los 60, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? No ha sido aplicada por los estados, a pesar que tiene grandes herramientas, que tiene instrumentos y que un fin ha sido reformar los sistemas punitivos que tenemos. La restaurativa, ¿verdad? Pone al centro a la persona humana, busca el bien común, como se ha dicho, la corresponsabilidad y también la reparación. Y aquí nos pusieron ejemplos muy concretos, ¿verdad? Que me parecen muy ilustrativos gracias a las personas que lo hicieron. También que es la oportunidad, ¿verdad? Para el fortalecimiento de las relaciones, para reconstruir el tejido social y también contribuir a la paz. Luego la social, que se orienta, ¿verdad? En que todos los seres humanos tenemos derechos a un trato equitativo y a que no seamos excluidos y marginados. Esas son algunas de las valoraciones y otras que ya las habíamos platicado. Pasamos a la penúltima diapositiva, Michelle, por favor. Ya lo planteó Alejandro, si no me equivoco, ¿verdad? Pasos para la transformación de los conflictos y el logro de la paz. Este es el monumento de la paz allá en Mozote, aquí en nuestro país, ¿verdad? Donde fue esa masacre de lesa humanidad que todavía están, dijéramos, recuperando, resolviendo la entrega de los cadáveres a las víctimas, ¿verdad? Entonces, este es un monumento allá. Y bueno, no se cuestiona, y lo decían ustedes, ¿verdad? Que justicia restaurativa no es que me den $1000 por la pérdida de una familia. Todos lo sabemos, ¿verdad? Que una vida humana no tiene precio, ¿verdad? Y que hay que ir más allá de eso, pero de todos modos son procesos. Entonces, un paso primero es conocer la verdad. Todos tenemos, las víctimas, ¿verdad? Derecho a conocer la verdad, el acceso a la justicia, reparar el daño provocado, ¿verdad? También esta parte del perdón es importante, ¿verdad? Perdonarnos y perdonar. Estos procesos de sanación también, ¿verdad? Traumática, de sanación emocional y de todos los efectos que conlleva, pues, un trauma o varios traumas en las personas. También pasa por un proceso de reconciliación, ¿verdad? Tenemos que reconciliarnos entre nosotros mismos, no vernos como enemigos. La reconstrucción del tejido social para lograr una paz duradera. Acá les hemos dejado también algunas citas, ¿verdad? De algunos documentos que ustedes pueden ver y otros, como les decía, hay una variedad de documentos, ¿verdad? Que significan, dijéramos, y que están dando orientaciones, herramientas, metodologías para la buena aplicación de la justicia. Bueno, eso es lo que nosotros teníamos para compartir con ustedes. Si hay alguna pregunta o un comentario, todavía tenemos unos minutitos. ¿Sí? Preguntan en el chat si tienen el documento en PDF. Ahí está José, sí. Adelante. Bueno, hola, buenas tardes. Hola, Gabina, mucho gusto. Mucho gusto. Oye, bueno, nada más sí preguntar esto del documento en PDF y en estas últimas diapositivas, yo no pude llegar a la exposición, ya nada más llegué a los grupos. Planteaba una cosa que me gustó, una compañera mucho que decía que su justicia restaurativa la había hecho con ella misma. Y yo creo que un día yo tuve un taller de estos de comunicación no violenta, que los dan, bueno, y había una herramienta que me gustaba mucho, ¿no? O sea, porque decías que de pronto es juzgar, culpar, etcétera, ¿no? Y en el curso
la herramienta para salir de ese ciclo, ¿no? Es un poco como escucharte y aprender a escuchar al otro como parte del inicio de, a lo mejor, de procesos de reconciliación y de restauración. Y sí, muy bueno, y a mí me ha ayudado mucho, porque de pronto este querer como decir que eres el que sabes, el que tienes la razón, pues lo traemos muy, muy adentro, ¿no? Y una última cosita también, yo creo que como pueblos latinos, además de juzgar, y hay una cosa que es bien dura, que es esto de esperar y aguantar, ¿no? Como de pronto, que de pronto se confunde, porque hay procesos de resistencia, ¿no? Pero ahí también se confunden y donde creo que tendrían que ver como posibilidades de acceso a la justicia, a la reconciliación, se ven bloqueados, ¿no? En nuestro continente, bueno, en América Latina. Pues muchas gracias. A usted. Creo que ese planteamiento que nos acaba de hacer José es bien importante. Puedo decir modestamente que personalmente a mí me ha ayudado muchísimo como víctima y que estos procesos de sanación, de perdón, de reconciliación son importantes personalmente, porque solo eso nos va a dar la pauta, solo eso nos va a ayudar a entender a los demás. Lo que planteó Roxana, ¿verdad? Con lo del vehículo, ¿verdad? Cuando ella escucha al ofensor, en este caso, ¿verdad? De todos los problemas que tenía, pero además ella tiene una formación, fue capaz de perdonar, fue capaz de restaurar y de ayudar, y vieron el bien común. Yo creo que ahí queda eso muy ilustrado, y yo les invito que todos estos procesos de sanación, de perdón, de reconciliación, de procesos con mujeres, con hombres, de masculinidad, los hagamos, porque solo ellos nos va a dar la herramienta, la fuerza, las fuerzas vitales para poder ir haciendo esta experiencia. Y yo por eso digo, la paz, la reconciliación y el perdón no van a venir, va a empezar por nosotros y nosotras mismas. Gracias, Alejandro. José, ¿alguien más? Bueno, es solo invitarlos a profundizar a estos procesos, a conocer, pero yo creo que ya hay buenas luces, ya hay buenas experiencias, y eso nos alegra mucho. No queda terminado ni es ese el objetivo, ¿verdad? Sino animarlos, invitarlos, introducirlos, ¿verdad? A seguir profundizando sobre el tema y a ponerlo en práctica. Bueno, eso es todo por nuestra parte. Les agradecemos su tiempo, sus aportes, su riqueza, sus invitaciones también, ¿verdad? Para el próximo. Y le dejo la palabra a Michelle con los avisos parroquiales. Muchas gracias, Dina. Muchísimas gracias a los ponentes, a Dina y a Gilberto, y muchas gracias a todos los participantes. Les agradecemos un montón el hecho de que hayan sido puntuales, que hayan podido llegar, aun cuando sabemos que muchos de ustedes tienen otros pendientes, otras tareas, y que algunos de ustedes están trabajando. Así que les agradecemos enormemente que estén aquí y los invitamos a que vengan al siguiente conservatorio, que sería el tercero. En esta ocasión no nos reuniríamos el siguiente jueves porque es Jueves Santo. Entonces, nuestra siguiente reunión, bueno, nuestro siguiente conversatorio sería el jueves 13 de abril. Misma hora, mismo lugar. Es el mismo link. De hecho, algunos me preguntaban, oye, Michelle, es que tiene muchas fechas este link que nos envías. Entonces tenía como la serie repetida de que es el mismo link del Zoom, pero no se preocupen, a todos les he contestado directamente para que no tengan problema al entrar, y cualquier duda que tengan, los materiales los compartimos a través del correo electrónico, y también vamos a estar subiendo las grabaciones, no el trabajo en grupos, pero sí la grabación general de estas reuniones en nuestras redes sociales, que los invitamos a que las sigan. En Facebook pueden encontrarnos como Caminando hacia la Paz. Ahora mismo, disculpen que no tenía el link directo, pero de todas formas se los enviaré en el correo para que ustedes puedan darle like, y ahí van a poder ver todas nuestras publicaciones. Les agradecemos mucho y que tengan un excelente día.
y felices vacaciones para todos aquellos que van a tener. Gracias. Chao. Hasta luego. Podemos disfrutar Gracias, estas muchas vacaciones gracias. Hasta luego, buen día. y resucitar Gracias. con Cristo para seguir construyendo la paz. Adiós, un gusto. Hasta luego. Un abrazo. Saludos a Gavina desde La Ceiba. Saludos. Gracias, desde Tepic, muy Nayarit. amable. Gracias. Gracias, Michelle.